Los fantasmas del Álamo. Los gritos resonando en medio de los estallidos de cañones, el armamento estándar de la caballería mexicana y los gemidos de hombres heridos, cuyos últimos momentos los pasaron en el sagrado terreno de la iglesia. La batalla del Álamo en 1836 es indudablemente la pelea más recordada en la lucha tejana por su independencia. Nos muestra más a fondo la lucha de los tejanos por liberarse de las garras de México, y su lucha será recordada por siempre, bien sea por los gritos de guerra que hacen eco por toda Estados Unidos, o por la enorme cantidad de espíritus que aún atormentan sus sangrientas tierras. Este es el Álamo, que permanece hasta el día de hoy. Es tenido como uno de los lugares más embrujados de San Antonio. No pasó mucho tiempo luego de que la batalla acabase, para que empezaran a ocurrir los primeros avistamientos de espectros en el lugar. Pocos días al final de la batalla, el general Santa Anna ordenó que la histórica iglesia se quemara hasta los cimientos. La idea de que los tejanos pudieran ver ese santuario como un recordatorio de aquellos que se habían rebelado contra él enfureció a dicho general. Su cólera fue tan profunda que ordenó a su comandante de campo, el general Andrade, que trajera un grupo de hombres de la caballería para que pongan el lugar a arder. Obedeciendo las órdenes, Andrade aceptó enviando a sus hombres. Sin embargo, cuando llegaron al Álamo, dieron media vuelta rápidamente y regresaron al campamento del ejército mexicano. Andrade exigió saber por qué no habían completado la tarea. Conmocionados y con las caras pálidas, uno de los hombres dio un paso atrás. Confesó al general que vio a 6 diablos que se habían plantado enfrente del Álamo. Cada espíritu sostenía una espada en llamas, rodeando al grupo de soldados mientras bloqueaba la entrada del santuario. Ellos temían destruir la iglesia y que algo terrible les sucediera si lo hicieran. Circulaban rumores de que las entidades que protegían al Álamo eran aquellos hombres que murieron durante la batalla, mientras que otros afirmaron que los espectros vigilantes debían haber sido los viejos monjes franciscanos que custodiaban su iglesia. Sin embargo, el general Andrade solo se burló de la historia sobre estos supuestos fantasmas guerreros. Tomó la decisión de ir personalmente, así que alistó a alguno de sus hombres y se dirigió hacia el Álamo. Las órdenes de Santa Anna resonaban con fuerza en sus oídos. Al llegar, dirigió a sus tropas al cuartel de Lone House, solo que esta vez, en lugar de los fantasmas con espadas en las puertas delanteras, Andrade vio un espíritu alto y masculino que se alzaba en el techo de los barracones. Este espectro portaba en cada una de sus manos unas bolas de fuego. Este ser extendió su mano sobre los soldados mexicanos que se arrodillaron. Intentaron cubrir sus ojos con fuerza, pero sin éxito. Todos temieron por sus vidas. Andrade abandonó la misión despavorido, abandonando San Antonio con sus tropas tan rápido como pudo. Ni ellos ni el general Santa Anna volvieron al Álamo, y la iglesia se deterioró hasta derrumbarse en los próximos 10 años. La hoja de papel en medio de la nada. Soy de Singapur, donde se requiere que los hombres sanos sirvan al menos 2 años en el ejército. Acababa de terminar el entrenamiento militar básico y me estaba entrenando para convertirme en comunicador. En uno de los ejercicios de capacitación, tuvimos que colocar líneas para nuestros teléfonos de campo. Como lo hicimos, fue que los cables se liberarían de un auto que se movería lentamente. Se me asignó la nada envidiable tarea de seguir al vehículo a pie, mientras me aseguraba de que los cables estuvieran fuera del camino de tierra. No había pegado el ojo durante 3 días seguidos,
y me había quedado tan atrás del auto que estaba fuera de vista. Después de un rato, llegué a un tramo peculiar de la carretera que tenía una vegetación uniformemente alta a cada lado, que oscurecía lo que entonces era la luz de la luna. Estaba bastante centrado en el camino, cuando noté un pedazo de papel blanco en el suelo. En una inspección más cercana, me di cuenta de que era un papel moneda que los chinos quemaban para apaciguar a los muertos. Encontrar eso en un lugar así me fue muy extraño, ya que los civiles no estaban estrictamente autorizados en esa área, y la vivienda civil más cercana estaba a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, había oído hablar de ritos para los soldados que perecieron trágicamente durante los ejercicios militares, lo que honestamente me hizo sentir mucho peor. Entonces sucedió lo más espeluznante, cuando este papel comenzó a moverse lentamente hacia mí. Me hice a un lado para evitarlo, pero de nuevo corrigió su curso y se dirigía otra vez hacia mí. Saqué mi linterna solo para asegurarme de que no era un animal pequeño tirando de ella, pero la luz de esta era tan tenue como si tuviera una batería descargada. En ese momento mi adrenalina entró en acción, mientras corría hacia el vehículo que tenía delante sin atreverme a mirar hacia atrás. Me sentí tan aliviado cuando vi las luces traseras del vehículo. Subí jadeando pesadamente. A mis compañeros de sección se les ocurrió la excusa de que necesitaban un descanso. Estaban demasiado cansados para seguir investigando lo que ocurría. Misteriosamente, la linterna que en aquel primer momento no alumbraba, ahora sí lo hacía. Esto fue lo más aterrador que me sucedió en el ejército. Extraño hombre en la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla. Un soldado profesional hacía guardia en la base acompañado por un perro pastor alemán. Dijo haber escuchado ruidos como de una chapa siendo cortada. El hombre cuenta: mandé al perro a que buscara a quien fuera que estuviera allí, y como no salía nadie, cargué mi fusil y di 2 tiros al aire. Hice esto después de pedir que quien fuera se identifique en varias ocasiones. De repente, salió de los matorrales una especie de persona de unos 2 metros de altura. No pude ver sus rasgos físicos ni su atuendo, ya que no llevaba linterna, y esa era una noche muy oscura. Me llamaron la atención sus ojos. Estos brillaban de un color verde fluorescente. Al no contestar, disparé mi arma hacia un tronco, pero el hombre no se movió, solo permaneció quieto. Ordené al perro que lo atacara. Cuando llegó a unos metros del sujeto y estaba a punto de saltarlo, el perro emitió un chillido de lamento y retrocedió a mi espalda llorando y muy asustado. Puse el otro cargador y volví a disparar, pero esta vez disparé directo al cuerpo de aquel hombre, pero este siguió sin reaccionar, solo me miraba. Le pregunté quién era, pero solo estaba ahí sin hacer nada. Me decidí a avanzar hacia él unos 2 metros. De pronto, él levantó la mano y se agachó entre los matorrales, desapareciendo de mi vista. Lo busqué, pero ya no pude encontrarlo. Llamé a la central con el walkie y me enviaron una patrulla donde me recogieron y me llevaron al comandante de guardia en la central. Cuando llegué ahí y les conté lo que me ocurrió, solo me dijeron: esto no tiene que salir de esta sala jamás. Me dieron 1 semana de permiso, y antes de salir, me di cuenta de que el perro llevaba un corte seco y cicatrizado en la parte izquierda de su cuerpo. Por esas zonas suceden cosas muy raras, pero nosotros no podemos decir ni contar nada de lo que ocurre allí. El hospital maldito. Una base aérea ubicada en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz
es considerada la más importante de todas las existentes en la península ibérica. En esta, permaneció un importante contingente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hasta 1996, año en el que pasó a ser controlada exclusivamente por el Ejército del Aire español. A su paso, los estadounidenses dejaron una auténtica ciudad, con viviendas, centros de recreos e incluso un hospital que actualmente está en desuso, que constituye el epicentro de sorprendentes fenómenos paranormales, como el que protagonizó una patrulla que realizaba una ronda de vigilancia frente a dicho edificio. Los militares se sorprendieron al comprobar que las luces de unos baños situados en la planta baja estaban encendidas, puesto que hacía años que no había conexión eléctrica en la abandonada construcción. Por tanto, decidieron entrar a fin de comprobar si alguien había manipulado la red eléctrica. Buscaron por todas las estancias, pero no encontraron a nadie, así que se marcharon no sin antes apagar el interruptor. Poco después, cuando pasaban de nuevo junto al edificio, observaron que en esa ocasión permanecía encendida la luz de una habitación de la segunda planta. Todavía más nerviosos que la primera oportunidad, procedieron a subir, esta vez junto a un perro de vigilancia que les acompañaba habitualmente. El animal, asustado, se resistía a avanzar, al tiempo que unos ruidos de procedencia desconocida atormentaban a los militares. De pronto, todos escucharon el típico sonido de la puesta en marcha de un ascensor, a pesar de que en teoría no debería funcionar. El elevador se paró en la segunda planta, abriéndose frente a uno de los soldados, dejando ver lo que había en el interior. Este soldado nunca quiso contar lo que había visto, y finalmente se llevó el secreto a la tumba, ya que a los 3 meses acabó suicidándose. No se supo si la razón por la que se quitó la vida fue a causa de lo que contempló aquella noche en el hospital abandonado. Desde entonces, son muchos los relatos sobre sucesos extraños en aquel edificio, donde algunos afirman haber observado figuras espectrales moviéndose tras las ventanas. El fantasma de una monja. La base militar El Goloso está situada a los pies de la Sierra Guadarrama. Son muchas las historias que circulan de boca en boca entre los soldados, principalmente durante las guardias nocturnas. Una de las mismas se refiere a la trágica muerte de una monja del monasterio de la Concepción Jerónima, anexo al cuartel. Cada noche, la religiosa llevaba un poco de comida al recluta situado en una de las garitas de control. Pero en cierta ocasión, le tocó el turno a un novato que, desconocedor de la costumbre de la mujer, le dio el alto varias veces en una fría noche de invierno. Al no obtener respuestas, disparó, matando a la monja. Desde entonces, esta garita es conocido por todos como la de la monja. La mayoría de soldados evita hacer guardia en la misma, y más de uno está totalmente convencido de haber observado la silueta espectral de la religiosa, que se desmaterializa en cuanto cualquiera intenta acercarse a ella. Según cuenta un soldado entrevistado, este se encontraba haciendo guardia en aquella garita cuando contempló una figura encapuchada a unos 70 metros de distancia. Tras dar alto varias veces, el militar abrió fuego, pero la enlutada no dio ninguna muestra de resultar afectada por los proyectiles y acabó desapareciendo de forma tan inusitada como había surgido. El hombre cuenta: enseguida avisé de lo sucedido al capitán, y poco después revisaba las imágenes grabadas por las cámaras que controlan la instalación. La filmación mostraba que la figura carecía de pies y flotaba en el aire. Los mandos me instaron a guardar silencio sobre lo ocurrido. El embrujado cuartel general del ejército. Este cuartel alberga 2 leyendas que traen de cabeza a su personal civil y militar.
Historias de suicidios, de paso de procedencia desconocida y de pesadas puertas que se abren y se cierran solas son eventos habituales. Se cuenta que hace algunos años se suicidó un guardia civil que prestaba servicio de vigilancia en una garita cercana a las escaleras del honor, donde algunos soldados han notado una presencia invisible. Si se retiran las maderas de la garita, aún puede verse el agujero del disparo en la pared, relataba uno de los soldados allí destinados. Las escaleras del honor se utilizan en actos militares muy concretos, y bajo las mismas destaca una pesada puerta que solo puede abrirse pulsando un botón desde la garita, donde habría tenido lugar el suicidio. Se dice que ciertas noches la puerta se abre sola, y los soldados de guardia, para quitarle peso al asunto, suelen decir: ya está aquí otra vez el guardia civil. El cuartel general del Ejército de Tierra ocupa el edificio conocido antaño como Palacio de Buenavista, donde se realizaron las primeras curas del general Juan Prim, poco después del atentado que sufrió Madrid el 30 de diciembre de 1870, y que acabó costándole la vida 3 días después a dicho general. Algunos soldados afirman que al entrar en los aposentos en los que fue atendido de urgencia al militar asesinado, notan que alguien invisible los sigue. Incluso más de uno ha podido escuchar cómo las maderas crujían a sus espaldas. Otra leyenda muy extendida por ese lugar, sin duda, sería la que tiene como epicentro el cuartel de infantería de Marina en Cádiz. Según la tradición legendaria, si algún militar observa en una cueva situada en el interior de la instalación y puede ver a una niña vestida de ropajes de la época de la Reconquista, el desafortunado debe hacer 2 cosas: huir a toda prisa y rezar todas las oraciones que sepa. De lo contrario, morirá en un plazo máximo de 6 días, de forma traumática. Buenas noches, comunidad de relatos de miedo. Mi nombre es Camilo, y la historia que les voy a relatar me sucedió cuando tenía 18 años y estaba prestando mi servicio militar obligatorio en mi país, Colombia. Esto pasó en el 2012, cuando empezamos nuestro servicio. Éramos aproximadamente 120 soldados en mi compañía. Todo transcurrió con normalidad en nuestro entrenamiento. Lo acabamos. Juramos bandera a los 3 meses y luego salimos a permiso. Cuando regresamos, nos dividieron por pelotones de 30 hombres. Nos dieron el armamento, la comida, y luego de todos los protocolos nos metieron a una base militar llamada Esparta, en la cual habían rumores de brujas. A mí me tocó vivirlo, pero esta es otra historia que luego les contaré. Estuvimos aproximadamente 2 meses en esa base, en la cual teníamos luz, agua y alojamiento. Estábamos muy cerca de un pueblo. Pero luego llegó nuestro relevo, ya que esa base era como para tantear y ver a lo que nos enfrentaríamos a lo largo de esos 2 años. Llegó el día en el que tuvimos que ir a otra base, llamada Cruces. Esto quedó ubicado en el corregimiento de Anori, en Antioquía. Solo se podía entrar por vía aérea, así que nos metieron en un helicóptero, ya que el pelotón que estaba en esa base ya terminaba su servicio militar. Llegamos al lugar y todo transcurrió con normalidad. Al estar en medio del monte o selva, lógicamente no teníamos luz y todo era con linternas o velas. Podíamos cargar el móvil una vez al día, ya que teníamos una planta que funcionaba con gasolina, pero la cual solo la prendían una vez al día y por 3 horas. Pasaron los días y yo decidí ser el ranchero, o sea, el que cocina. Cabe recalcar que dormíamos en búnkeres debajo de la tierra para evitar atentados con granadas. Recuerdo que en una oportunidad me desperté a hacer el desayuno a eso de las 4 de la mañana. Y en ese momento mi compañero de apellido Cañas,
quien era sumamente humilde y religioso, fue a donde yo estaba y empezó a contarme algo que había sucedido con un compañero de él, de apellido Ambrosio. Esto ocurrió en el búnker en el que ellos dormían. Eran 5 soldados, los cuales, en esa noche, estaban acostados hablando en total oscuridad, cuando de repente Ambrosio comenzó a dar golpes a una caja. Luego comenzó a rasguñar las paredes de tierra y gruñía de una forma muy aterradora. Inmediatamente los soldados salieron corriendo de ahí muertos del susto, pero Cañas se armó de valor y entró nuevamente al búnker y comenzó a rezarle el Salmo 91. Su compañero entonces cayó en un sueño profundo. Cuando escuché todo eso, mi primera impresión fue de incertidumbre, como dice el dicho, hay que ver para creer. Así que le dije que la próxima que le pasara algo así, que me avisara. Pasaron los días y todo transcurría con absoluta tranquilidad. Tomé la decisión de dejar el rancho ya que me cansé y decidí mejor prestar mi guardia, como todos mis compañeros. Comencé mi turno a las 15 y tenía que estar ahí hasta las 18. La comida la repartían a las 17:30 y el que debía hacer el turno a las 18 era quien tenía que llevarme la comida, y quien debía hacer eso era el soldado Ambrosio. Desde mi puesto vi cómo él de repente empezó a presionarse el pecho y solo decía que le dolía. Entonces le dijo a Cañas que si le podía dar su silla. Pasó alrededor de 1 minuto y vi cómo Ambrosio se desplomó y empezó como a convulsionar. Al ocurrir esto, un teniente y un soldado profesional fueron a ayudarlo. Pensaron que era un ataque de epilepsia. Era algo impresionante. Le pusieron alcohol, pero él no respondía. Seguía en el mismo estado. Entonces, Cañas le comenzó nuevamente a rezar el Salmo 91. Y luego de hacer eso poco a poco, se le veía la mejoría a Ambrosio. Se calmó, pero se desmayó. Así que se lo llevaron a su búnker. Inmediatamente nos reunimos todos afuera a hablar de qué le había pasado, y en eso, el soldado, que era profesional, del cual no recuerdo su nombre, solo decía que estaba enfermo, que era un ataque de epilepsia. Trataba de llevarlo todo al lado lógico, a lo cual mi compañero Cañas se molestó mucho y le dijo: ¿y por qué no funcionó entonces el alcohol ni nada que le hicieron? Y sí funcionó rezándole el Salmo 91. Todos se quedaron callados. Eran aproximadamente las 18:20 y las personas que viven en el campo saben lo rápido que oscurece allí. Recuerdo que había un silencio que congelaba los huesos y de repente comenzamos a escuchar ruidos dentro del búnker. Eran como un gruñido, pero como el gruñido que hace un gato cuando está enojado o algo así. No sé cómo explicarlo. A lo cual todos teníamos miedo de entrar. Al final se armaron de valor 2 soldados y lo sacaron. Ambrosio tenía los ojos totalmente en blanco y tenía una fuerza impresionante, tanto que solo entre 6 soldados lo pudieron tirar al suelo. Había un cabo primero de apellido Dueñas, el cual, a ver todo lo que estaba pasando, dijo que eso no era ningún ataque de epilepsia, sino que ese soldado estaba siendo poseído. Así que pidió agua y nos dijo a todos que cerráramos los ojos y que rezáramos el Padre Nuestro. Nos pidió encarecidamente que no abriéramos los ojos por nada, ya que los ojos, según él, eran portales
Él en ese momento nos contó que había estado en la iglesia estudiando para ser cura, pero que faltando un año para graduarse, se retiró y se fue al ejército. Entonces, recuerdo que metió su dedo en el agua y comenzó a rezar en latín. Y luego le colocaba el agua en forma de cruz en la frente. Esto lo puedo corroborar, ya que mi curiosidad fue tanta que abrí un poco los ojos para ver lo que estaba pasando. Cuando aquel militar hizo aquello, mi compañero comenzó a hablar con una voz terrorífica, diciendo que lo dejaran en paz, que ese cuerpo ya era suyo. Y así lo repetía una y otra vez, mientras todos rezábamos. A uno de mis compañeros, que le tenía sujetado de las piernas, Ambrosio de una patada lo mandó volando. Automáticamente, cuando vi eso, cerré los ojos y ya solo rezaba. Pasaron aproximadamente unos 20 minutos y luego de eso hubo un silencio tremendo. Y en un momento Ambrosio se levantó. Estaba asustado y preguntaba por qué lo estábamos sujetando. Después se levantó como si nada y se dirigió a su búnker. Nosotros nos replegamos todos, pero la curiosidad me ganó y fui a preguntarle al cabo Dueñas que se estaba siendo poseído por alguna entidad maligna. Él me contestó que no, que al parecer era una entidad que simplemente quería volver a la vida y que si hubiera sido maligna, hubiese disparado a alguien. Esa noche a mi compañero le quitaron todo su armamento y no lo dejaron ni prestar guardia. Al día siguiente, Cañas y yo fuimos a hablar con él y le preguntábamos qué fue lo que le pasó. Y ahí fue que él nos contó todo. Resulta que cuando tenía 16 años, había jugado a la Ouija en un cementerio y que esa entidad no les dejó cerrar la sesión y se le pegó a él. Desde ese momento, cuando le pasaban esos ataques, él contaba que sentía que peleaba por dentro con una sombra enorme que le quería robar su cuerpo. Todo lo sucedido lo reportaron al batallón y al cabo de 2 días mandaron a un helicóptero para sacar a Ambrosio del área. Quiero hacer énfasis que los helicópteros solo entraban al área de operaciones los días 5 y los días 28 y lo hacían solamente para llevar comida. Imagínense cómo fue eso, que a los 2 días entraron solo para sacar a un soldado. Nunca volvimos a saber de él. Lo último que supimos fue que le estaba haciendo seguimiento al cura que había en el batallón. Espero que me crean. Sé que esto parece de película, pero lo vivimos muchos. Y si alguno de mis compañeros de la compañía Gema 212 escucha el canal, ellos podrán corroborar lo real que fue esta historia. Feliz noche, comunidad. Relatos de miedo. Esto me sucedió en el 2012, mientras hacía mi servicio militar. Estaba a 2 horas de Glasgow, en Escocia. Recuerdo que era una típica noche de invierno, fría y lluviosa, como siempre. Estaba con mi compañero Homer, y veníamos regresando del patrullaje que habíamos hecho en una base militar. Esta área era muy antigua. Llegamos al cuartel, y estaban otros compañeros. Creo que éramos como 10 en total. Nos juntamos y nos quedamos afuera platicando mientras hacíamos la guardia. Cuando en un momento se podía ver que se acercaba una niebla. La vimos a unos 300 metros. Pero eso es algo muy común aquí. Nosotros seguimos platicando y veíamos pues cómo se venía acercando esa niebla. Ya estaba como a 200 metros.
nosotros seguíamos platicando. La vimos a unos 100 metros y ahí estábamos esperando a que llegue. Uno lo sabe cómo es cuando se aproxima una lluvia o cosas así. Pero pasaron minutos y entre que hablábamos no nos dimos cuenta que la niebla nunca llegó a donde estábamos. Así que nos volteamos a la dirección donde la vimos. Y créanme, no les estoy engañando. La niebla estaba detenida. Parecía como si nos estuviese observando. Estaba detenida totalmente. Recuerdo que antes de eso había viento. Pero en ese momento que la vimos detenida, no nos dimos cuenta que el viento ya no estaba. Estaba todo callado. Había un silencio total. No nos explicábamos aquello. La niebla estaba a unos 50 metros de nosotros y estaba ahí, simplemente detenida. No tenía lógica, la niebla debe seguir su curso, es naturaleza. No nos explicábamos. Eso nos sorprendió. Y de repente nos entró un poco de miedo, porque sentíamos como si la niebla nos estuviera observando o algo, no sé. Créanme que sacamos las armas. Todos lo hicimos. No sabíamos qué estaba sucediendo, no nos podíamos explicar qué estábamos viendo. Y de repente, a un lado de esa niebla, vimos a una persona o algo caminar. Yo creo que era una persona que caminaba adentro de la niebla. Cuando esta persona o lo que sea desapareció, la niebla también se comenzó a desvanecer frente nuestro. Nunca se nos acercó. De repente se desvaneció así porque sí. Hasta la fecha no nos explicamos qué sucedió. Era algo que no tenía lógica, porque la niebla no avanzó, y después de que se desvaneció, comenzamos a escuchar otra vez el ruido del aire, del viento. Les repito que hasta la fecha, ninguno de nosotros nos explicamos qué sucedió esa noche. A la altura de donde está lo que se conoce como Campo Norte, por calle Viamonte, ubicado en Tucumán, Argentina, se conocen algunos relatos de situaciones paranormales, de cuando allí todavía estaba asentado el Regimiento 19 de Infantería. Nicolás comenta que su papá trabajó allí como médico voluntario y cuenta que en muchas oportunidades le tocaba quedarse en las guardias de noche. El hospital siempre disponía de un médico por cualquier situación que pudiera ocurrirle a alguno de los soldados. Este médico contó que en una oportunidad tuvo que atender a un soldado que se encontraba haciendo la guardia hacia la parte de atrás del regimiento, que por aquellos años era un sitio abandonado, prácticamente un monte. Cuenta que cuando se encontraba de guardia haciendo la ronda, en un momento escucha que alguien se ríe. Él pudo notar que era la risa de una mujer. Esto le llamó la atención y decidió adentrarse al lugar donde creyó escuchar la risa, buscando a la persona. Él dice que iba caminando y en un momento detrás de un árbol grande notó que era como si alguien lo estuviera abrazando al tronco, ya que solo veía las manos. Entonces ilumina hacia el árbol y pregunta quién anda allí. Y es cuando se da cuenta que las manos eran de una mujer. E inmediatamente ve que desde atrás de ese árbol asoma la cabeza una mujer muy vieja. Antes de que él pudiera decir algo, dice que aquella mujer fue como si se hubiese transformado en una sombra muy liviana y que comenzó a elevarse unos metros y desapareció en la oscuridad. Por más que él la buscaba con la linterna, ya no la vio más. Asustado se dio la vuelta para volver a su puesto
y mientras caminaba, cuenta que escuchaba pasos a su lado y que se reían, hasta que en un momento siente que desde atrás le taparon la boca. Dice que luego de eso él quedó paralizado, ya que intentaba hacer fuerza, pero le era imposible. Y él asegura que mientras estaba en el piso, vio a esa mujer que se arrodillaba junto a uno de los árboles y que encendió una vela. Y luego de eso, se alejó riéndose a carcajadas. Él estaba en el piso paralizado, tan asustado, que ni siquiera podía hablar. Hasta que en un momento pudo sentarse, y como pudo, se fue hasta la oficina donde dormía este médico, quien es el que narra la historia. Él todavía estaba despierto. Lo vio entrar, pero tan desencajado, tan asustado, que no sabía lo que le había ocurrido. Lo calmó e incluso tuvo que darle un tranquilizante. Y recién, unos minutos después, aquel soldado pudo contarle a este médico lo que le había ocurrido. El médico no creía, así que juntos salieron de la zona y llamaron a un sargento. Luego fueron a ver el lugar donde este soldado decía que aquella bruja había encendido esas velas. Y para su sorpresa, cuando llegaron hasta ese árbol, la vela ya estaba prácticamente consumida. Pero al iluminar, vieron que contra el tronco de aquel árbol habían unas patas de gallo atadas con cintas negras, y que en las espuelas había clavado una foto. Ellos la vieron y por supuesto no es que no se animaron a tocar, lo hicieron con el pie. Y luego volvieron a su lugar cada uno de ellos. Dicen que a partir de esa noche, las rondas se intensificaron, ya que no podían entender cómo alguien pudo haber entrado sin que ellos lo hubieran detectado. Aseguran que desde esa vez, muchos soldados que hacían guardia allí pudieron ver a esa bruja. Mi tío, al cual apodamos Bob, estaba en el ejército. Recuerdo que en el último día de Acción de Gracias, él se emborrachó y nos contó a todos una historia que a mí me impactó. Él comenta: fue alrededor de 1985 y todavía era nuevo en el ejército. Solo llevaba unos 3 años. Estaba de servicio de patrulla junto a mi compañero en una base en Arizona. Era tarde. Caminábamos a lo largo de la valla. Nosotros estábamos concentrados en el otro lado de la cerca, cuando escuchamos un sonido detrás nuestro, o sea que venía de nuestro lado de la valla. Cuando volteamos, vimos a un anciano con el pelo largo y con trenzas. Estaba parado aproximadamente a 10 metros detrás nuestro. Ambos sacamos nuestras armas, ya que el anciano se encontraba en un área de disparar a matar, con carteles de advertencia por todos lados. Pero ni yo ni mi compañero queríamos dispararle a un anciano. Pensamos que debía tener Alzheimer y se había metido en la base por error. Después de todo, él no estaba siendo una amenaza para nosotros. Entonces le gritamos diciéndole que estaba en un área restringida y que tenía que levantar las manos. Yo pensé en reportarlo al departamento de policía local, donde podrían llevarlo de regreso a su casa. Entonces probé la radio, pero había estática. Tras llamar a mi compañero para que me ayudara, nos pusimos a mirar para ver que tenía el radio. Solo lo hicimos por un segundo, y cuando nos dimos vuelta, aquel anciano se había ido, y en su lugar había un enorme conejo sentado allí, mirándonos. Ambos nos pusimos a mirar a nuestro alrededor de derecha a izquierda y de nuevo hacia atrás para ver a dónde se había ido, pero no estaba a la vista. Y en esos instantes, aquel conejo se dirigió hacia la cerca. Pero luego, nuevamente, escuchamos un ruido detrás nuestro, y al voltear, al igual que la última vez, aquel anciano estaba allí, pero esta vez
estaba fuera de la valla. La valla tenía unos 2 o 3 metros de altura. No había forma que pudiera haberla saltado. Eso nos hizo correr de ahí. Luego acordamos no decirle nada a nuestro comandante. A pesar de que han pasado más de 30 años de esa noche, todavía me asusta al pensar que había visto a un skinwalker, o como también lo conocen, a un nahual. Mi padre sirvió en la guerra de Vietnam de 1960 a 1962, y allí le ocurrió algo. Aquello no le contó a nadie, fuera de la familia. Pero ahora, él ya tiene más de 80 años, y ya no le importa que la comparta. He escuchado la historia contada por él como 5 veces. Cada vez me entero de nuevos detalles. A él no le gustaba contar la historia, ya que no quería volver a esos eventos traumatizantes. Él hizo muchas cosas en la guerra. En un momento, era lo que se le conocía como la pared del túnel, donde el soldado realizaba las misiones subterráneas de búsqueda y destrucción. Generalmente eran en túneles. Él, junto a 2 de sus camaradas, se arrastraban por un túnel profundo esperando golpear alguna trampa explosiva. Pero por suerte los túneles siempre estaban vacíos y silenciosos. En una oportunidad, arrastrándose a través de unos túneles oscuros, ellos escucharon un débil grito y un llanto más abajo de los túneles. Era de una mujer. Mientras se arrastraban más profundo, aquellos gritos se hicieron más claros. Era obvio que había una mujer pidiendo ayuda. Los 3 se pusieron en alerta, ya que pensaron que se trataba de una posible situación de rehenes. Entonces continuaron arrastrándose a través de los túneles, y los gritos de ayuda eran cada vez más fuertes y más claros, hasta que llegaron a unas habitaciones pequeñas, donde el techo era lo suficientemente alto como para estar de pie. Había una mesa donde estaba una linterna que todavía estaba encendida. Aparte de eso, aquella habitación estaba vacía. Sin embargo, el túnel continuaba más allá. Era más profundo, por lo que continuaron hasta allí. Pero en ese punto, los gritos de ayuda se habían detenido. Mi padre describió que mientras más se adentraban a esos túneles, podía notar que aumentaba un mal olor. Al llegar al final, se topan con otra habitación, la cual mi padre todavía se niega a describir lo que había en ella con detalle. Lo que sí contó fue que habían varios cuerpos, pero que no fueron asesinados por balas, sino que parecía como si hubieran sido mutilados por algún tipo de criatura. La escena era tan terrible que mi padre y sus compañeros tuvieron que darse la vuelta y salir huyendo de allí. Ellos no tenían explicación de qué era lo que podría haber hecho todo aquello. Cuando estaban de regreso, comenzaron a escuchar nuevamente los gritos de ayuda de aquella mujer. Ellos estaban paralizados con un miedo terrible. Mi padre estaba en la parte de atrás del grupo y dice que constantemente miraba hacia atrás, ya que podía sentir que estaba escuchando esos gritos detrás de él, pero además que podía notar que alguien o algo se les estaba acercando desde la oscuridad. Por fin regresaron a la superficie y marcaron la entrada con una bandera que significaba para su equipo que el túnel había sido registrado y despejado. La mayoría de los túneles se interconectaban como un medio de transporte subterráneo, pero mi padre dice que este túnel era inusual. Él dice que aquello fue la cosa más desgarradora que había experimentado en sus 2 años como soldado. Durante mis días como soldado tuve muchos trabajos diferentes en el sitio, pero mi menos favorito fue la patrulla del cementerio. Fui uno de los pocos en ese turno durante la noche. Ese cementerio estaba en un lugar remoto, rodeado de un denso bosque a cada lado. Yo encontré ese trabajo más relajante que aterrador.
Sería el único en el cementerio, ya que mi relevo llegaría alrededor de las 4 de la mañana, por lo que esto me tuvo que haber sucedido después de las 3 de la mañana durante el final de mi turno. Esa noche estaba patrullando cerca de la cerca perimetral, donde había algunas de las lápidas más antiguas. Mientras pasaba por aquel lugar, comencé a escuchar el tarareo de una mujer. Se suponía que a esa hora no había nadie en el cementerio, por lo que comencé a preocuparme. Empecé a seguir los sonidos que noté que venían de detrás de los arbustos. Yo me adentré a través de ellos, cortándome en el proceso mientras luchaba por llegar al otro lado. Cuando aquel tarareo de repente se detuvo y todo se quedó en silencio. Ni siquiera escuchaba el sonido de los grillos. Estaba más cerca de los mausoleos y pude escuchar claramente un tipo de zumbido proveniente de uno de ellos. Yo me subí a la estructura. Estaba seguro de que ese zumbido venía del interior de ella, y hasta casi parecía que venía de debajo de mis pies. Yo miré hacia el piso de madera y noté que habían pequeños agujeros redondos en cada tabla que parecían lo suficientemente grande como para mirar a través de ellos, pero estaba demasiado oscuro como para poder ver lo que había debajo. Entonces tuve una idea. Coloqué mi teléfono en la tabla del piso y activé la linterna. Entonces me acosté, con mi cabeza pegada al piso. Yo sinceramente esperaba no ver nada en absoluto, pero vi lo que parecía ser la cabeza de una mujer. Y al instante, ella se giró y me miró. Solo vi su cara durante tal vez medio segundo antes de caer de espaldas y soltar un grito. Corrí aterrado de regreso al estacionamiento y llamé a mi relevo. Le dije que venga de inmediato. Él unos minutos después se presentó y le conté lo que vi, tratando de convencerle de que le estaba diciendo la verdad. Él me dijo para que lo llevara a donde había visto a esa mujer. Al llegar hasta ahí, él alumbró con su linterna a través de esos agujeros, pero no había nada. Era solo un pequeño espacio vacío debajo de la estructura. Pasé el resto de lo que me quedaba de mi turno con él y me fui cuando dieron las 4. Sé que no me creyó. Seguro pensó que era una alucinación como resultado de mi falta de sueño. Pero yo creo que esa noche presencié un espíritu o algo completamente sobrenatural. Había escuchado tantas experiencias de soldados mayores y veteranos, de encuentros paranormales, pero esa vez me tocó a mí. Mi historia comienza en Corea del Sur hace unos años. Fui un cabo recién ascendido, adjunto al pelotón de reconocimiento. Estaba como operador de radioteléfono. Se esperaba que estemos en el país durante aproximadamente un año. Cuando llegamos, habíamos estado en el lugar durante unos 2 meses, antes de que nos encargaran patrullar a uno de los puntos más remotos, en una zona desmilitarizada. Era un trabajo muy peligroso por 2 razones. La primera es que las minas están en todas partes. Para mantenerte a salvo tienes que moverte por rutas muy específicas. La segunda razón era el riesgo de terminar en el lado equivocado del país fronterizo y que los norcoreanos te disparen a matar. Comenzamos a movernos a través de un pequeño valle. Mientras estábamos pasando por ahí, notamos que en medio de un campo de minas había una sola casa que estaba muy abandonada. Nunca olvidaré cómo se veía aquel lugar. No había forma de que alguien pudiera haber estado viviendo allí. Sin embargo, el área tenía un ambiente extraño, como si algo estuviera mirándonos desde esa casa. Aceleramos el paso para poder llegar a la línea de la cresta por la noche, ya que era una montaña bastante empinada. Al llegar establecimos los puntos de observación a lo largo de la cresta, que miraba hacia el norte. Pero a pesar de eso, no podíamos deshacernos de esa extraña sensación de que alguien nos estaba mirando, hasta el punto en el que yo no estaba preocupado por mirar el perímetro con el norte.
sino que estaba más centrado a mirar hacia el valle detrás de nosotros. Estaba compartiendo una posición con 2 francotiradores, uno llamado Morrison y el otro era del ejército surcoreano llamado Ken. El punto era que ambos decían sentir lo mismo que yo. Algo era inquietante, ya que todavía podíamos ver aquella casa. Era casi como si nos viéramos obligados a seguir viéndola constantemente, cuando en un momento notamos que algo se movía dentro. Casi de inmediato comenzaron a suceder cosas extrañas. Estaba recibiendo una cantidad inusual de interferencia en mi radio, y Kim estaba teniendo los mismos problemas. Incluso después de solucionar el problema con las radios, algunas de nuestras ópticas, que funcionaban con baterías, también comenzaban a fallar. Pero eso fue solo el comienzo para nosotros. Comenzó a caer la noche. Nosotros dormíamos en turnos. Uno permanecía despierto durante 3 horas, mientras que los otros dormían. Pero en ese lugar no podíamos dormir. Era demasiado incómodo. En un momento oíamos cosas moviéndose alrededor nuestro. Pensábamos que eran solo animales, pero cada vez que escaneábamos a nuestro alrededor con un dispositivo de visión nocturna, no se encontraba nada. En una cresta que está empinada y que no era tan ancha, hubiera sido imposible que un animal se moviera ruidosamente a unos pocos pies de ti y que luego desapareciera sin rastro. Además de eso, los otros soldados informaban que constantemente alguien susurraba sus nombres, hasta el punto en el que algunos de ellos fueron a nuestra posición y nos preguntaban si habíamos sido nosotros quienes los estábamos llamando. Al enterarse de esto, el sargento de nuestro pelotón estaba tan molesto que nos regañó a todo el pelotón. Finalmente, más tarde nos mudamos a su posición para informarles sobre nuestro próximo movimiento, cuando en eso los demás soldados escucharon lo que sonaba como una mujer diciendo "Anieon", una palabra de la jerga coreana para decir hola. Eso fue realmente algo muy aterrador para todos nosotros. Sin embargo, en la tercera noche fue cuando todo se volvió realmente tenso. De nuevo nadie dormía. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché a Morrison que decía que había visto algo. De inmediato miramos y pudimos ver que en la parte de atrás de la montaña habían como 2 ojos que brillaban. Incluso sin nuestros dispositivos de visión nocturna, lo podíamos ver. Brillaban como ojos de animales. El único problema fue que con la luz de la luna que teníamos, deberíamos haberle podido ver el resto del cuerpo a aquel animal. Pero no. Eran solo 2 ojos y nada más. Así que nos comenzamos a asustar. No sabíamos qué debíamos hacer, si informarlo a alguien. Mientras estábamos tratando de resolverlo, escuchamos un disparo. Así que inmediatamente todos se despertaron, sin saber lo que sucedía. Después de unos momentos, nuestro sargento de pelotón vino y nos contó. Aparentemente, el líder del pelotón, cuya posición estaba justo al lado de la nuestra, también pudo ver a eso que nosotros estábamos mirando. Así que ordenó a uno de los francotiradores que disparara. Pero la parte espeluznante fue que esa cosa ni siquiera se inmutó. Si hubiera sido un animal, hubiera salido corriendo luego de eso. Pero aquello simplemente se quedó unos minutos más y luego desapareció. Inmediatamente, el sargento nos dijo que comenzáramos a empacar nuestras cosas, que nos íbamos a ir de allí tan pronto como amaneciera. Estuvimos 3 horas esperando a que saliera el sol para poder salir de ese valle. Cuando por fin el resplandor del sol apareció sobre el horizonte, prácticamente salimos corriendo de esa montaña.
pero la sensación de que algo nos estaba mirando no cesaba hasta que nos alejamos de ese valle. Al llegar al otro lado se sentía tan bien. Era como que el peso de nuestros hombros se había liberado, como si finalmente pudiéramos relajarnos. Hicimos algunas patrullas más después de eso, pero en ninguna de ellas ocurrió algo extraño. Pero había escuchado algunos informes de otros soldados de nuestro mismo batallón que habían experimentado eventos aterradores en ese valle, pero lo que sea que hayan visto o experimentado se mantuvo en secreto. Después de eso volvimos a nuestra base y todo lo que nos ocurrió nos lo guardamos para nosotros. No lo informamos a los superiores. No estoy seguro de si alguno de los otros soldados compartió también lo que habíamos experimentado en ese valle. Les contaré una anécdota que me pasó ya hace tiempo atrás. Todo comenzó cuando estaba trabajando en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Yo antes era militar, por lo cual me la pasaba siempre destacamentado servicio tras servicio. A veces nos mandaban a un lugar donde se guardaba el armamento. Ahí solo había bodegas y todo estaba cercado. Era puro baldío. Así que en las noches me tocaba vigilar desde una torre con su balcón y su reflector. Esa torre estaba algo alejada de todo. Estaba pegada a un campo de tiro. Una noche me tocó a mí estar desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Fui a hacer mi relevo normal. Alumbré a mi compañero desde lo lejos para que se fuera bajando y así poder hacer el cambio de turno. Ya después me subí a la torre, puse música en el teléfono y me quedé afuera vigilando. Aunque casi no pasaba nada, en un instante vi como alguien pasó corriendo y se ocultó en un arbusto. Hubiera pensado que fueron mis compañeros haciéndome una mala broma, solo para saber si estaba despierto. Pero no fue así, ya que cuando esa persona pasó corriendo debajo de una lámpara para ocultarse cerca de un arbusto, esa lámpara empezó a apagarse y a prenderse. Lo hizo como 3 veces, hasta que dejó de prender. Para eso yo prendí mi reflector y alumbré hacia el arbusto para poder ver quién era. Pero ya no salió nadie. No le tomé mucha importancia. Sin embargo, después de 1 hora, aproximadamente como unos 100 metros, se veía una silueta de una persona parada, viendo hacia la torre. Y por más que le aventaba la luz de mi lámpara, no lo podía ver. Así que decidí bajarme de la torre. Aún ahí lo veía a lo lejos, y veía cómo se iba alejando. Lo seguí, pero al dar una pequeña vuelta, desapareció. Después de eso subí de nuevo a la torre, y noté que había un olor muy fuerte, como si hubieran quemado basura. Ahí duré 2 meses, y día y noche me acostumbré a ver a ese extraño a lo lejos, pero ya nunca más lo seguí. Varios de mis compañeros también lo llegaron a ver. Habían muchos a los que les daba miedo ir a vigilar ahí, y otros que, al igual que yo, ya no le daban tanta importancia. En ese campo militar me llegaron a pasar varias cosas raras. Soy ateo desde hace mucho tiempo. Presté mi servicio militar en Putumayo, que es un departamento de Colombia. Recuerdo que un día salimos a una patrulla, como a eso de las 9 de la noche, y ya caminando por la selva, como a las 2 de la mañana, le dijimos al sargento que nos dejara descansar, ya que estábamos muy agotados. Así que nos dio la orden de descansar en un cerro. Como estaba muy oscuro, nos acomodamos en nuestras hamacas como pudimos. Yo dormí más o menos 30 minutos, cuando de un momento a otro me desperté de golpe, ya que estaba escuchando que alguien respiraba muy agitado a mi lado.
Pensé que era un soldado, así que me levanté de mi hamaca y fui a ver qué le pasaba. Sin embargo, ahí no había nadie. Pero lo extraño era que yo seguía escuchando esa respiración. Sentí un poco de miedo y volví a acostarme en mi hamaca. Y en eso comencé a escuchar pasos de botas en el fango que se estaban acercando hacia mí. No quise despertarme, tenía mucho miedo, y cada vez escuchaba esos pasos que se iban acercando más y más, hasta que en un momento se detuvieron a mi lado. Después de eso, les juro que escuché cómo me susurraban al oído: estoy bien, estoy bien. Me armé de valor, tomé mi arma y salí a verificar, pero no había nadie. Todos estaban dormidos. Como pude, intenté dormir. Ya cuando amaneció y había luz del día, ahí me di cuenta que estábamos en un cementerio abandonado y todos estábamos durmiendo entre las tumbas. No quise contarle a nadie lo que me pasó, porque me tomarían por loco, o de ser así, por cobarde. Desde esa experiencia, comencé a creer un poco más en lo sobrenatural. Mi mamá estaba casada con un militar que pertenecía a un batallón de fuerzas especiales. Por eso casi nunca estaba en la casa. Siempre estaba afuera en las sierras y pueblos, donde se iba para sus operaciones. Cuando llegaba nos contaba sus historias de lo que hacía y veía. Era una persona muy seria y valiente. No se asustaba con nada. Hasta que un día en la madrugada, en la misma casa, él se levantó al baño. Para llegar ahí tenía que salir de la habitación, atravesar la sala y entrar a otra habitación. Dice que cuando se levantó y salió del cuarto, en eso sintió una mirada. Y en eso sentía como su piel se le erizaba. Sin embargo, aún así, se fue al baño. Ya cuando salió y se volvía, vio en la esquina de la sala a un hombre que era totalmente negro. Lo que más le sorprendió era que se parecía mucho a él, ya que en el físico estaba igual de alto y tenía músculos como él los tenía. Nos dijo que la cara no se le veía, pero lo que sí era que se veían sus ojos como con un color muy rojo. Él tan solo se regresó al cuarto, pero sin darle la espalda a esa cosa que lo estaba viendo. Después de eso cerró la puerta. Tan pronto como la puerta se cerró, en eso la patearon 3 veces. Mi mamá, que estaba durmiendo, se despertó al escuchar esos golpes, y él la levantó y salieron del cuarto por mis hermanas y por mí. Estábamos en otra habitación. Recuerdo que nos levantaron y sin decirnos lo que estaba pasando salimos. Luego tomamos un taxi y llegamos a la casa de mi abuela. La verdad es que no sé por qué mi padrastro tomó la decisión de huir y no enfrentó a ese extraño. Pero bueno, supongo que habrá tenido sus buenas razones. Lo que les voy a contar a continuación no esperaría que lo creyera nadie. A decir verdad, aún ni yo me la creo. Desde hace ya 2 años soy militar. Para ser específico, estoy estudiando aeronáutica en el Colegio del Aire, que es la Academia de Oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana. Recuerdo que un sábado de guardia estaba apostado en uno de los edificios académicos, donde hace algunos años un cadete con una profunda depresión se voló la cabeza. A decir verdad, es algo que siempre me tuvo despreocupado, puesto que siempre estaba ocupado o cansado, como para pensar en ese tipo de cosas.
Sin embargo, esa noche, uno de mis compañeros de turno preguntó si alguna vez había tenido una experiencia paranormal, o si creía en esas cosas. Ya saben, típico aburrimiento de dos jóvenes que no tienen internet ni celular a la mano. Un compañero que era procedente de Catemaco contó varias anécdotas de su pueblo en Veracruz, que según a lo que contó, es un pueblo famoso por ser cuna de brujería en el país. Fue entonces cuando él estaba hablando de eso, que sentimos cómo bajó de golpe la temperatura. Cosa rara en Zapopan, puesto que hasta de noche se siente un clima templado. Y justo en eso, escuchamos una voz de mando que ordenaba: ¡alto! ¡Firme sin relevar! Para ese momento yo ya estaba muerto de miedo. Lo único que quería era soltar mi arma y salir de ahí. Me asomé un poco hacia el largo pasillo que daba hacia las barrancas y vi a 2 soldados que portaban un uniforme que únicamente había visto en el Museo de la Fuerza Aérea Mexicana. Portaban fusiles Mondragón, el cual fue descontinuado de los planteles hace bastante tiempo. Luego de eso, llegó el relevo de nuestro turno. Nosotros no los queríamos asustar, así que no le dijimos nada. Eso fue algo que no se ha vuelto a repetir, y espero que nunca más me pase de nuevo. No sé lo que fue. No sé si fue una alucinación o qué cosa, pero fue algo que me dio mucho miedo. Les voy a contar algo que me pasó en el año 2001, en San Felipe, Chile. En ese entonces aún me encontraba en el ejército. Para ser exacto, fue a fines de agosto. Yo me encontraba de guardia. Eran las 21 o 22 de la noche. El regimiento había llegado de las preparaciones de la parada militar, que sería el 19 de septiembre. La noche estaba fría, así que fui por mi chaqueta a mi pieza. En ese momento estaba mi compañero de cuarto llamado David, al cual le regañé, ya que tenía toda su ropa tirada en el suelo y desordenada. Él me dijo que ordenaría todo y que no me preocupara, así que yo salí y cerré la puerta. Sin embargo, solo alcancé a dar un par de pasos, cuando en eso escuché un disparo. Vi que todos abrían sus puertas, pero la mía seguía cerrada. Me apresuré y cuando la abrí, vi que mi compañero estaba sentado en mi cama, con una pistola en la mano. Se había disparado en la cabeza. Llamé al enfermero y luego llegó la ambulancia y se lo llevaron al Hospital San Camilo de San Felipe. Pero por desgracia, falleció. Hasta aquí no hay nada de paranormal, pero era necesario contarlo para lo que sucedería más tarde. Después de unos días me dejaron volver a mi pieza. Recuerdo que estaba toda con sangre y era muy fría. Yo recogí la ropa y todo lo que estaba sucio, y otras cosas mías. Las metí en una bolsa de basura y las quemé en un tambor. Después lavé las paredes y el techo, para luego pintar todo. Mientras pintaba, un tarro de pintura se dio vuelta, sin haber nadie cerca de mí. El frío de esa habitación era más que en las otras. El ambiente era denso. Yo no podía quedarme a dormir ahí. Así que hablé con mi superior y le solicité el cambio. Para mi suerte me mudé a la habitación de al lado. Esta era más grande y solo la compartía con otro colega. Cuando me cambié ahí, recuerdo que por las noches escuchaba cómo las puertas del closet se azotaban. Además, que se oían murmullos y pasos en la otra habitación. Una noche eran tantos los ruidos, y en eso recordé que aún tenía la copia de la llave de esa habitación. Así que me levanté y me dirigí hasta allí. Entré y encendí la luz, pero estaba vacía. Pero eso sí, era muy fría. Las puertas del closet estaban abiertas. Miré a mi alrededor y apagué la luz. Pero luego de hacer eso,
que los juro que vi a David y pude ver cómo se abalanzó hacia mí, lo cual del susto caí de espalda y me golpeé la cabeza. Y antes de perder el conocimiento, vi parado a David a mi lado y estaba sonriéndome. Al despertar, un colega me había sentado en el piso y me preguntaba qué había pasado. Yo solo le dije que me había caído, pero uno de los guardias había visto todo. Cuando me sentí mejor salí a fumar y se me acercó este soldado que hacía guardia y me dijo que vio lo que me pasó. Esa sombra se te fue encima y cuando caíste la vi junto a ti y luego se desvaneció. Este pabellón está cargado. Eso me dijo. Después de un tiempo ya todos nos quejábamos de los ruidos, los golpes en las paredes, televisores y equipos de música que se encendían solos, el agua de las duchas y lavaderos que se abrían solos. Incluso en ocasiones nos volteaban las cosas de las mesas o escritorios. Y más de uno dijo haber visto la sombra de David. En una oportunidad, cuando me encontraba dormido, sentí cómo me tomaron mis pies y me movieron. Desperté de un susto y pude ver cómo mi ropa caía de una en una. Desperté a mi compañero, el cual ya estaba despierto, y le dije que estaban botando toda la ropa. Él estaba aterrado y tapado hasta la cabeza. Con el tiempo, se realizó una misa en nombre de David y se bendicieron todas las habitaciones, en especial en la que se había quitado la vida a David. En ese pabellón ya no se queda nadie, y por las noches se dice que se ve una sombra parada en la puerta. Ya hoy ese regimiento no existe. Ahora hay un supermercado y tiendas. ¿Quién sabe si en ellos han visto o sentido a David? Me gustaría compartir este relato, que no es meramente algo que me haya ocurrido a mí. Como no es algo que yo viví, solo lo contaré como me fue relatado. Mi hermana tuvo de novio a un militar, y cuando él tenía permiso o descanso, le gustaba pasar los días de fiesta, aquí con nosotros, en una comida en casa de mi mamá, a la cual asistimos, y ya entrados en copas. Yo le pregunté si le había pasado algo paranormal, ya que lo mandaban a otros estados. Nos comentó que en Jalisco y carreteras aledañas, Guadalajara y caminos a Monterrey, veía muchas brujas. Era muy común verlas en esas zonas. Sin embargo, no solían darle miedo. Pero lo que sí le daba miedo era el bosque de Chapultepec, ya que quedaba cerca de las zonas militares. Él acostumbraba a salir a correr a ese bosque, que a él como militar no le daba miedo que lo asalten, ni los delincuentes, ya que varios lo conocían, así que nunca le había preocupado la delincuencia. Sin embargo, en el bosque habían otras preocupaciones, que no tenían nada que ver con la delincuencia. Nos contó que en oportunidades vio a una mujer salir del lago y desaparecer entre los árboles. Además, de niños llorando y que no tenían piernas, hombres corriendo gritando hacia él y que desaparecían justo antes de llegar a donde él estaba. Y una vez, mientras corría, dice que le tocó ver a un demonio, y esa vez sí que le dio miedo, al punto de apresurar el paso, pero esta cosa lo seguía. No pudo describirlo, pero dice que tenía los ojos rojos, además de cuernos. Nos decía que el bosque es un lugar hermoso de día, pero que de noche y muy temprano en la mañana es un lugar horrible, y que hay ocasiones en donde asustan tanto, o lugares donde los espíritus aparecen tan frecuentemente que no hay ni vagabundos que duermen por ahí. Yo realmente jamás había escuchado historias de esa zona en específico,
Sabía que otras secciones de Chapultepec, como la que está fuera del ahora extinto Feria de Chapultepec, o Papalote, Museo del Niño, historias de apariciones de niños y mujeres. Continuando con lo que nos contó este militar, él también nos dijo que tenía que tomar mucho la autopista. Principalmente nos mencionó la que está en el periférico norte, a la altura de Satélite. Nos contó que ahí, en uno de los puentes, que están en la Plaza Mundo, a eso de las 3 de la mañana, es muy común ver a alguien arrojarse del puente para caer en tu carro, y después de pasar otros 2 o 3 puentes más, desaparece. Nos contó que muchos se accidentan cuando este ente sube en su carro. Por eso hay muchos accidentes en esa zona. A él le tocó ver ese fenómeno 2 veces. La primera, iba de metro 4 caminos hacia la zona de Cuautitlán Izcalli en la madrugada, y en eso vio como esa cosa se arrojaba del puente y caía sobre un carro que iba pasando. Este auto perdió el control, estrellándose contra el muro. La camioneta del convoy donde él iba se detuvo, porque fueron los únicos que vieron todo. Así que quedaron para auxiliar. Ya la segunda vez, él viajaba junto a 2 amigos en un fin de semana libre que tenían, cuando en eso vio al ente arrojarse sobre su auto. En ese momento él se frenó unos minutos, y dice que vio a un sujeto sentado en la parte de atrás, al lado de su amigo. Por instinto volvió a prender el auto y siguió. Dice que todos sus compañeros estaban pálidos y asustados, hasta que esa cosa desapareció en el tercer puente. El amigo que iba en el asiento de atrás, hasta la borrachera se le bajó. El de adelante iba temblando y pálido, y él iba asustado, pero tratando de tranquilizarse. Ahora me da miedo pasar por esa autopista en la noche, y siempre evito hacerlo. Como algunos deben de saber, en Chile en el año 1973 ocurrió un golpe militar en el cual desaparecieron mucha gente, y algunos sobrevivientes de esa época que estuvieron presos contaban que vieron morir a gente y además cómo los torturaban de maneras horribles. Algunas de esas horribles cosas sucedieron en cuarteles y otras en casas que con el tiempo se han ido convirtiendo en museos de la memoria. Por razones obvias, no daré muchas indicaciones de dónde sucedió lo que les voy a narrar, pero eso sí, pasó en un regimiento militar. Un fin de semana me tocó hacer guardia dentro del regimiento. Los puestos de guardia eran 5. Sin embargo, uno de ellos, justamente el número 1, era fijo, por lo que a los soldados que les tocaba ese punto no rotaban. Los demás sí lo hacían durante las guardias. Yo empecé mi guardia en pleno día, en el puesto número 2. Este era cercano al ingreso del regimiento, por lo que era muy tranquilo, y salvo las 2 horas que debía permanecer solo en ese sector rondando, no tenía nada más que hacer. Luego de eso pasarían 2 horas de descanso, y ya volvería al puesto número 3, que ya daba a la parte más trasera del regimiento, pero aún había luz, ya que era temprano. Las 2 horas siguieron pasando, y casi a las 2 de la tarde hice mi primera guardia en el puesto número 4, lugar donde había una cancha y un gimnasio que, por ser fin de semana y al haber poco personal, estaba cerrado. La cancha en cuestión daba a un portón de metal enorme, por donde los domingos se botaba la basura. El día siguió avanzando, y ya en la segunda vuelta de rondas, en el puesto número 3, me tocó entrar ya entrada la noche, y así estuve hasta que pasó mi turno. Sin embargo, cuando entré nuevamente al puesto número 4, ya eran casi las 3 de la mañana. La primera hora fue muy tranquila. La noche era muy luminosa, ya que había luna llena. Yo me entretuve durante mucho tiempo admirando las estrellas que por la oscuridad del lugar se veían en todo su esplendor, cuando de pronto comencé a escuchar gritos que eran de hombres y de mujeres,
alcancé a distinguir que alguien gritaba que no sabía nada y que otro pedía por favor que no le pegaran más. Todo eso lo escuché, que venía desde el interior del gimnasio, que en ese momento, obviamente, permanecía cerrado y con todo apagado, por lo que no se veía nada a su interior. Me empecé a acercar a una de las ventanas del gimnasio para ver qué pasaba, cuando de pronto veo una sombra que salió corriendo, según mi perspectiva, desde la puerta del gimnasio. Yo de inmediato le grité: ¡Alto! ¿Quién vive? Pero esa sombra siguió corriendo sin detenerse, ni siquiera mirar hacia atrás. Así que de inmediato cargué cartucho y nuevamente le grité: ¡Alto! ¿Quién vive? Pero al no obtener respuestas, disparé. Eso provocó que llegaran todos mis compañeros, que se encontraban descansando para ver qué pasaba. Cuando llegó el sargento que estaba al mando, le conté lo que pasó y lo que vi, y en eso él, dándome una palmada en el hombro, le dijo a un cabo: manda a este a dormir y no haga más guardia. Pero yo no pude conciliar el sueño por lo que pasó. Tiempo después, cuando ya había terminado mi servicio militar, me encontré con el mismo sargento. Él ya estaba retirado por una enfermedad que no me quiso contar, pero lo que sí me contó era que supuestamente en ese gimnasio en el que yo había estado, habían torturado y matado a mucha gente. Me dijo que algunos los dejaban salir corriendo, pero eso era tan solo para que los soldados hicieran puntería con ellos. Sin lugar a dudas fui testigo del eco del pasado, que al parecer, por lo que me contó este ex sargento, eso se sigue repitiendo cada cierto tiempo, en ese mismo lugar, hasta el día de hoy. Esta anécdota fue enviada de forma anónima. Les cuento lo que me sucedió. Soy militar activo en el ejército mexicano. Un día mi brigada nos tocó desplegar en una comunidad alejada de un pueblo pequeño, llamado Mechoacanejo, muy cerca de Teocaltiche, en los altos del estado de Jalisco. Nos alojamos en lo que parecía ser una ranchería abandonada, y lo único que se avistaba a lo lejos eran los cerros aledaños. El lugar estaba completamente solo. Los ruidos de los insectos, animales y el viento entre las hierbas era lo único que interrumpía la tranquilidad del lugar. Una noche me tocó hacer guardia durante la madrugada y estaba todo muy apaciguado. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, cuando extrañamente de un momento a otro la temperatura bajó repentinamente y de pronto, en la oscuridad de la noche, pude escuchar que algo se movía entre las hierbas, pero no era un animal, por lo que, por instinto, lo primero que hice fue agacharme y tomar mi arma. No se debe correr ningún riesgo por ahí. Así que me detuve y puse todos mis sentidos en alerta. Y luego de unos segundos, escuché claramente unas risas. Pero eran risas de unos niños que parecía que estaban jugando. De inmediato la piel se me erizó y en mi mente me hice muchas preguntas a lo que estaba escuchando. Pero la verdad es que eso no era algo lógico. Era imposible que unos niños estuvieran jugando ahí, en medio de la nada, y mucho menos a esas horas. Me acerqué cautelosamente al lugar donde escuchaba las risas, pero me encontré completamente solo. Recuerdo haberme quedado ahí, inmóvil, tratando de entender qué era lo que había escuchado. Y de pronto, de nuevo, volví a escuchar esas risas. Pero en esta oportunidad, noté que se alejaban cada vez más y más, hasta que desaparecieron por completo en el cerro. Hasta hoy en día, el recordar esas risas me siguen dando escalofríos.
ya que todavía no encuentro alguna explicación lógica. La verdad que no sé qué fue realmente lo que escuché. Saludos desde Huila, Colombia. Quisiera contar una historia que me sucedió mientras prestaba servicio militar. Fue en el año 2017. Desde el comando del batallón, nos mandaron para lo que acá le llamamos el área de operaciones El Monte. Eran más o menos las 2 o las 3 de la mañana, y mientras unos prestaban su guardia, otros descansábamos. Yo me encontraba durmiendo, cuando de repente por debajo de mi carpa sentí un viento frío que me heló todo el cuerpo. Me desperté y traté de levantarme, pero no pude. Estaba como paralizado. Intentaba hablar, pero tampoco podía. En ese momento me llené de nervios y sentí como si algo se sentara en mi pecho. Pero yo no veía nada. Estaba paralizado. Así que cerré mis ojos y lo primero que hice fue orar. Y luego de un momento pasó todo. Me pude levantar, pero ya no pude dormir más hasta que amaneció. Al otro día les conté a mis compañeros lo que me había sucedido, y bueno, se burlaron de mí, y me dijeron que dejara de estar hablando bobadas. Pasaron los días, y una noche de repente, escuché que un compañero se quejaba, y cuando me levanté para ver qué le pasaba, sentí el mismo escalofrío por todo el cuerpo que la otra vez. Yo me salí con cuidado de mi carpa y me fui hacia donde estaba el centinela. Cuando me fui a despertarlo, mi compañero, el que se estaba quejando, lanzó un grito muy fuerte. Estaba insultándole a alguien. Luego de eso cargó su fusil y tiró 2 ráfagas hacia el monte. Y en ese momento pude ver como una especie de ave gigante comenzó a volar escapándose. Y pude escuchar que se estaba riendo. En ese momento todo el pelotón se levantó muy rápidamente. Todos tomaron sus posiciones asustados. No se los niego. Éramos soldados rasos y estábamos muertos del susto. Me fui donde mi compañero, el que disparó su arma, y él estaba tirado en el piso desmayado. Y vi que estaba arañado por todas partes y lleno de moretones. Al día siguiente, este compañero estaba como algo loco. De hecho, tuvieron que sacarlo del área. Después, con el tiempo, cuando ya se recuperó un poco, nos pusimos a hablar. Él me pidió que lo disculpara por haberse burlado de mí cuando le conté lo que me había pasado. Y él me dijo que esa noche, cuando estaba durmiendo, de repente sintió un fuerte frío que lo heló todo el cuerpo. Y cuando abrió los ojos, dice que sentado encima suyo había algo que él no supo cómo decir que era. Me dijo que era como una especie de pájaro con unos ojos rojos. Él no supo qué hacer en ese momento, y lo único que le salió fue dar un par de gritos, tomar su arma y disparar a donde sea. Luego ya no se acuerda nada más. A él me lo encontré un tiempo después, y me dio mucha lástima verlo. Estaba muy flaco y ojeroso. Estaba muy pálido. Me dijo que se estaba volviendo loco, que desde esa noche no había podido estar tranquilo, y que eso que le pasó aquella vez ya le había pasado muchas veces más en todo ese tiempo. Tuve suerte que a mí no me ha pasado otra vez. Muchos nos dicen que por esos lados hay demasiadas brujas. Yo no creía en eso, pero como dicen por ahí, de que las hay, las hay. Quiero contarles una historia de un suceso extraño que me sucedió en noviembre del año 94,
cuando me encontraba en Bahía Blanca, Buenos Aires. Fui militar en la Infantería de Marina Campo Sarmiento y estaba de turno con un compañero. No recuerdo su nombre, pero sí sé que era de Tucumán. Como les dije, estábamos de turno, velando el sueño de nuestros compañeros. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Mi compañero se encontraba en un estreno del portón que daba con la plaza de armas, y yo estaba en el pasillo de los baños, cuando de repente escuché que mi compañero me llamaba muy asustado. Acudí a ver qué le pasaba, ya que lo notaba demasiado preocupado. Cuando iba acercándome al sector donde él estaba, escuché cómo balaban los corderos del corral. El corral se encontraba en un sector donde habían muchos árboles. Cuando llegué al lugar, mi compañero me apuntaba hacia el corral, diciéndome que mirara hacia allí. Y cuando lo hice, alcancé a divisar la silueta de una mujer de blanco, pero esta estaba levitando e iba avanzando hacia el corral. Y mientras avanzaba, noté que se iba desvaneciendo poco a poco, hasta que desapareció. Ese día me sentí tan vulnerable. Mi compañero no dejaba de temblar. Era lógico. Teníamos 17 años. Nunca podré olvidar aquel suceso. Esta es mi historia. Una de tantas. Mi padre es un militar jubilado. Sirvió en la guerra de Paquicha poco antes de que yo naciera. Años después, volvieron a haber problemas limítrofes con Perú, y empezó la guerra de Cenepa, de Huinza y Base Sur. Es aquí donde comienza su relato. Como sargento segundo, fui enviado con mis tropas a un sector selvático poco poblado. Fue un largo trayecto de viaje, desde la costa hasta la región amazónica. Al llegar ya en la madrugada, los pobladores nos recibieron en la plaza pública, donde pudimos tender nuestras tiendas de dormir. Luego de haber reposado un par de horas, nos indicaron las coordenadas a las cuales nos dirigíamos y salimos hacia allá. Después de varias horas de terracería y caminos peligrosos, llegamos a un pueblito, en el cual compramos unas provisiones, y de ahí debíamos continuar hasta el siguiente poblado. Por precaución, omitiré el nombre de este lugar. Cuando llegamos ahí, nos asignaron una escuela pública para que el escuadrón militar pudiera descansar. En el final de esta escuela había un peñasco, y a unos 8 metros hacia abajo pasaba un torrentoso río. Llegamos ahí y nos acomodamos. Los oficiales dormían en los salones, nosotros, los sargentos, en los pasillos, y los soldados lo hacían en el patio. Los soldados empezaron a montar guardia toda esa noche, y todo estuvo muy tranquilo. Salíamos a dar rondines a las colinas, todo de acuerdo al plan que llevábamos. Y así llegó el penúltimo día de estar ahí. Ese día nos fuimos a bañar y a lavar la ropa a un estero de aquel río que pasaba por ahí, ya para poder retirarnos cómodos y tranquilos. Cayó la noche, y un soldado de nombre Dávila, otro apodado Liebre, y el soldado Páez montaron la primera guardia de 3 horas. Los demás nos fuimos a dormir. Algunos platicaban al lado de la fogata, y así llegó la medianoche. Junto al sargento de apellido Pineda, fuimos a ver cómo iba la guardia. Y cuando llegamos a donde estaban ellos, de pronto, de una esquina de la escuela, de afuera de la verja que la cercaba, bajó rodando una bola, como una pelota negra. Fue como si alguien nos la hubiera aventado. Alumbramos hacia esa dirección, pero no se veía a nadie. Y luego miramos a esa pelota y nos llevamos una sorpresa, ya que vimos que se trataba de una cabeza que se detuvo en la entrada de la escuela. Como solamente era una verja, pudimos ver muy claramente. Y esa cabeza
era la de un hombre. Vimos que no tenía un ojo, pero esta nos estaba sonriendo. El soldado Páez se puso muy nervioso y comenzó a gritar casi al borde de la locura. Yo le ordené que se calmara. Le dije que teníamos que mantener la calma y no alarmar a los demás. En ese momento quise pensar que se trataba de nuestra imaginación y nada más, y que estábamos viendo mal. Pero no, porque esa cabeza de repente dio un brinco, como de 1 metro de alto, y en eso soltó una carcajada. Los soldados de la guardia y nosotros los sargentos estábamos atónitos, y en eso aquella cabeza se quedó quieta y comenzó a hablarnos, y nos dijo con una voz espeluznante: Ustedes siguen. Luego de hacer eso rodó hasta la peña y cayó al río. Nosotros solo atinamos a decir que eso era algo demoníaco, propio de esos lugares de espesa selva. Les dije a los soldados que se fueran a dormir, que ya venía la siguiente guardia. Teníamos que descansar, pues temprano debíamos unirnos al batallón de relevo. Pero esa aparición no se me quitó de la cabeza en toda esa noche. Llegada a las 6 de la mañana, salimos rumbo al cuartel con precaución. Íbamos en convoy, a una muy buena velocidad, cuando llegamos al punto donde habían unas curvas, y en una de ellas, el grupo de soldados que iba detrás nuestro perdió pista y cayó a una gran altura. Nos detuvimos y bajamos como pudimos para ayudarlos, pero fue en vano, porque todos estaban sin vida, tanto los soldados Páez y a quien apodábamos la Liebre. Pedimos las ambulancias por la radio, y en eso escuché un grito. Corrí hacia allá y me di cuenta que era el soldado Dávila, que estaba muy mal herido. Cuando fui a verlo, él me tomó muy fuerte de la mano y me dijo: «Ya vino por mí, sargento. Ya vino». Y en eso vi que soltó su último suspiro. Yo me quebré al ver todo eso, sin poder hacer nada. Un oficial me dio la orden de retirarnos y nos dijo que se quedarían otros a esperar la ayuda. Nosotros debíamos llegar a dar parte al otro batallón. Pero como es evidente en todo ese camino, no pude dejar de pensar en todo lo que había pasado y que esa cosa maligna en forma de cabeza se había llevado a mis compañeros. A veces nosotros los militares nos pasan tantas cosas que las personas civiles nunca sabrán, ni tampoco jamás esas cosas saldrán en las noticias, porque simplemente no las contamos. Mi nombre es Carlos. Soy oriundo de Guadalajara, Jalisco. Quiero contarles lo que para mí es el único suceso raro y sobrenatural que me ha sucedido. Yo tengo un tío que es general, y en una oportunidad me dio un lugar en su pelotón. Ahí nos encargábamos de la quema de plantillos de drogas. Recuerdo que cuando entré era novato, y todos me señalaban con eso. En ese trabajo es muy común que te quieran dar miedo con historias e incluso precauciones de algunas cosas. Recuerdo que el sargento segundo me dijo que tuviera cuidado cuando fuéramos a la sierra, a un pequeño pueblito en Jalisco, ya que por esos lugares, en algunas ocasiones, se contaba que se escuchaban a personas cantando en las sierras por las noches, y en repetidas ocasiones, otros militares solían verlas en los montes. Como lo haría cualquier persona cuerda, yo no le creí. Sonaban tan inventadas esas historias que hasta me dieron ganas de reírme, pero no lo hice porque sería una falta de respeto muy grave. Ustedes se imaginarán cómo son ahí. En una de mis tantas veces y de los tantos lugares a los que nos mandaron, llegó el día de ir a aquel pueblo,
donde me había mencionado antes el sargento que ocurrían esas cosas raras. Aquella misión fue muy simple, ya que no quemaríamos plantaciones, sino que solo marcaríamos los campos. Pero sin embargo eso se hacía solo de noche, y acampar en esos lugares es muy incómodo. Lo peor es cuando debes irte al baño, ya que estos lugares son sierras con grandes barrancas, y las hierbas son altas. Esa noche mi compañero y yo hacíamos guardia mientras tomábamos café. Todo era tan tranquilo, pero en un momento yo quería ir al baño. No recuerdo la hora, pero creo que habrán sido las 4 de la mañana. Así que salí a buscar un lugar donde hacerlo. Caminé más o menos unos 10 minutos y encontré una planicie. Así que me puse a hacer lo mío. Me bajé el pantalón y dejé la torta. Y fue ahí cuando estaba a punto de limpiarme que escuché algo. Era una especie de canto. Era notable que eran mujeres. Eran cantos agudos y largos, que en verdad me estremecían. A la distancia, se notaba que eran varias personas que estaban cantando. Caminé hacia el sonido curioso, guiado solo con mi instinto auditivo. Realmente no sabía si era el lugar correcto o no, pero iba hasta allí. Y ya cuando estaba a pocos metros del sonido, las logré ver. Eran personas que por alguna razón resaltaban en la oscuridad. Yo quería creer que era porque portaban una manta blanca. Intenté acercarme con mucha cautela, pero fue en ese momento en donde todo me salió mal, ya que me tropecé con un tronco, que por la oscuridad no lo pude ver. Sin embargo, esas mujeres no se voltearon en ningún momento, tan solo seguían entonando su canto. Cuando me pude levantar, llegó a mí un olor tan asqueroso, que era parecido al agua del drenaje. Era tan horrible que quería vomitar. Y ahí fue cuando me levanté y corrí tanto como pude, pero no por el lugar donde había venido, sino que tomé otro camino. La verdad que en ese momento no pensé si llegaría a mi campamento o no, pero me la jugué. Cuando me escabullí entre los árboles, noté que tenían marcas. De todos modos no me detuve para verlas. Afortunadamente llegué a mi puesto asustado y cansado, así que directamente fui a ver al sargento segundo. Y cuando le conté todo lo que me pasó, él me dijo: «Novato, te lo dije, que te tocaron, ¿verdad?» Yo le dije que no hicieron eso, que me caí pero no tan cerca de ellas. Y él con una voz aliviada me respondió: «Qué bueno, muchacho. Nosotros queremos pensar que son brujas, ya que otros soldados la han visto, que hacen rituales con animales. Y en una oportunidad, a un cabo lo rasguñaron. Él por eso luego de un tiempo se dio de baja, y un par de años después, se quitó la vida. No sé si tuvo que ver con eso o no, pero no quiero que nadie se arriesgue en esos cerros». Yo no podía creer todo lo que me había pasado. Sin embargo, todo quedó en la nada, ya que nadie habló más del tema. Pero aún así, yo sigo lidiando para poder superar eso que me pasó aquella vez, en aquel cerro de aquel pueblito de Jalisco. Yo tengo un tío que se dedicó a la zona de transmisiones en la militar, y en una oportunidad lo mandaron a Hidalgo, a un pueblo cuyo nombre desconozco. Él iba con un colega al que le apodaban la yegua. Le decían así porque era alto y moreno. Llegaron a su destino en una noche de lluvia. Tenían que establecer comunicación con el DF, pero no lograron comunicarse por radio, y así pasaron intentándolo aproximadamente por 1 hora.
Sin embargo, la lluvia no paraba, y ellos estaban en la intemperie. Cuando en eso, el compañero de mi tío le dijo que a lo lejos había una choza a la que podían ir para protegerse de la lluvia. Curiosamente, cuando estaban ahí en la choza, lograron comunicarse, y luego de por fin hacer su cometido, se dispusieron a dormir. Sin embargo, como aproximadamente a eso de las 3 de la madrugada, comenzaron a escuchar que algo por detrás de la choza rasguñaba desesperadamente la pared, como queriendo entrar. Aquella choza tenía el techo de lámina de hierro y las paredes eran de madera. Cuando escucharon esos ruidos, ellos decidieron salir. Mi tío le dijo a su compañero que rodearan la choza, cada uno de ellos en sentido contrario. Inmediatamente tomaron sus armas, listos para responder por si los atacaban. Salieron, pero no pasó nada. Ambos se encontraron en el otro extremo, pero ninguno de los dos encontró algo raro. No pudieron encontrar respuestas de qué fue lo que había producido aquellos sonidos de rasguños. Sin embargo, eso les pasó como 5 veces durante toda esa noche. Lo escuchaban a cada rato. Ya al día siguiente un señor los guió a su destino, y en eso pasaron por una cancha de básquet callejero, donde algunos jóvenes se encontraban jugando una especie de torneo. Y en eso el señor que los guiaba les dijo que en las gradas de la cancha había sentado un tipo que tenía fama de ser un nahual. Mi tío, por curiosidad, volteó a verlo y dice que aquel tipo de edad avanzada los veía fijamente, pero lo hacía como con mucho odio. Eso le llamó la atención. Llegó la noche y se quedaron con ese señor que los guiaba. Lo hicieron en la casa de este hombre. Ahí había un segundo piso donde ambos dormirían. La casa de aquel hombre contaba con un patio grande. Ya aproximadamente a eso de las 3 de la mañana, ellos se despertaron, ya que comenzaron a escuchar las pisadas de un caballo en ese patio. Y mientras pasaban los minutos, ellos pudieron escuchar que esas pisadas comenzaban a subir las escaleras, pero sin embargo nunca vieron nada. Ya al día siguiente hablaron con su jefe del tema, y este les dijo que esas cosas no existían, pero por la insistencia de ellos, él los acompañó por una noche. Pero no pasó nada raro esa noche, así que al día siguiente el jefe los ordenó a irse del lugar. Si bien mi tío nunca vio nada raro, aquella fue una experiencia que sin lugar a dudas le causó mucho temor. Soy policía de operaciones especiales y pertenezco a un grupo llamado Jungla. Estos eventos que voy a contarles realmente ocurrieron y fueron hechos de seguridad nacional en Colombia. Era un 10 de agosto del año 2015. Mis compañeros y yo recibíamos instrucciones sobre un operativo y debíamos estar preparados para llevarlo a cabo. Cuando entras a la fuerza, sabes que todas esas operaciones son riesgosas. Puedes ser malherido o muerto durante el desarrollo. Pero esta vez el riesgo era aún mayor, ya que se había gestado una operación a gran escala para darle batalla a uno de los grupos armados más grandes de nuestro país. Sin embargo, a última hora, una información dada por un soplón no será confirmada por inteligencia central, de tal manera que quedamos en espera. Días después, nos volvimos a reunir en el comando. Cuando llegó el superior con mucha seriedad nos dijo que nos tomáramos el día libre, ya que no se tenían datos suficientes. Esa tarde salimos los compañeros y yo a un bar local. Serían como las 8 de la noche, y yo decidí visitar a una amiga que vivía ahí cerca. En el trayecto me llegó un recuerdo de hacía días, y lo sentí como si hubiera sido apenas unos instantes atrás. Recordé a la abuela de mi novia. Ella era una anciana ya mayor, que había llegado de Haití
Hacía ya mucho tiempo. Siempre vestía como santera y fumaba puro. Recuerdo que al verla la saludé y luego de darle una calada al puro, me pidió que la acompañara. Al estar a solas, me dijo algo que me dejó pensando. Mi hijo, yo sé que usted quiere mucho a mi nieta, pero debo decirte algo. Ten mucho cuidado. Veo dolor y sangre en tus ojos. En estos días vas a andar lejos y veo muchos muertos a tu alrededor. Solo le di las gracias ese día y lo olvidé hasta esa noche, justamente que caminaba por ahí. Como policía, he tenido que actuar para defender mi vida. Quizás por eso era la advertencia y la supuesta sangre. Continué caminando a casa de mi amiga y nada más ocurrió. Al día siguiente ya estábamos reunidos en el comando. Teníamos luz verde en la realización del operativo. Serían las 10 de la noche cuando comenzamos a prepararnos. Antes de salir, en eso oramos todos para regresar vivos. Salimos rápidamente y comenzamos a zarpar en helicópteros. Teníamos que llegar a un punto intermedio para recibir más órdenes sobre el operativo. Serían ya las 5 de la mañana, cuando nos agrupábamos para volver a los helicópteros, y luego nos internamos en la selva. Teníamos que llegar a un punto en Araba, Antioquía, uno de los centros de operaciones de las FARC. Mientras cada unidad abordaba los helicópteros, me di cuenta que por un descuido había olvidado mi radio en una de las mesas del centro de comando, así que corrí de vuelta a buscarla. En tanto, mis compañeros se alistaban en las naves. Cuando volví, la aeronave de mi unidad estaba llena y habían cerrado las puertas, así que me tocó entonces subirme a la otra y luego ya despegamos rumbo a la misión. Llegamos al punto de inserción, en donde debíamos infiltrarnos en la jungla hasta las posiciones enemigas. Sin embargo, algo estaba mal, ya que el helicóptero de mi unidad tenía problemas para estabilizar por las corrientes de aire y las copas de los árboles. Teníamos que bajar a rapel. Yo apenas me había puesto el arnés, cuando en eso sentimos una ráfaga de aire caliente, seguida de un gran estruendo y un destello. Y ahí nos dimos cuenta que el helicóptero donde iba mi unidad había sido derribado con un RPG enemigo. Enseguida de esto, se hicieron maniobras evasivas. Los que pudieron abrieron fuego para evitar que otra unidad fuera derribada. Como resultado de esa operación fallida, 16 hombres de mi unidad murieron. Fue muy doloroso para mí, porque eran mis amigos y mis compañeros. El desasosiego que me causaba pensar que yo también debía haber muerto era estresante para mí, pero por alguna razón sobreviví. A partir de ese momento, cosas raras comenzaron a suceder en el comando. Muchos sentíamos la presencia de nuestros compañeros rondar en los camarotes vacíos donde ellos dormían. A veces se podían escuchar risas en la madrugada y algunas veces lamentos desgarradores que asustaban incluso al más duro de los compañeros. Yo pude sentir y ver las presencias de alguno de ellos. A pesar de eso, nunca sentí mayor temor de que nos hicieran daño. Después de todo, eran nuestros camaradas y quizás no les tocaba morir. Ese rumor y leyenda comenzó a sonar en los pasillos del comando. Las ánimas de la unidad jungla rondaban en los pasillos. Meses después entramos en combate. Estábamos en desventaja numérica. Como ellos conocían mejor el terreno, nos comenzaron a acercar. Y hubo momentos en donde pensé que ahí moriría. Recuerdo que había entrado en pánico al sentir la muerte tan cerca y me aferraba al fusil esperando lo peor. Cuando justo en eso, escuchamos voces que provenían del interior de la jungla. Y uno de mis compañeros, con extrañeza, se acercó en el lugar donde provenían. Y cuando volvió, el comandante nos ordenó a seguirlo por en medio de la selva. Y ahí vimos que había un camino que no habíamos visto antes. Continuamos por ahí y nos alejamos lo suficiente de la guerrilla y nos salvamos la vida.
Ya estando en una zona segura, estábamos tumbados, casi sin respirar, y ya en el punto de extracción, le preguntamos al comandante cómo supo del camino. Y él fríamente nos dijo que había visto a Guzmán entre la maleza y que éste le indicaba que fueran por ese camino y no por el que venía marcado en el mapa. De igual manera, ese compañero que se internó en el camino confirmó que también había visto a Guzmán hablándole. Dijo que lo vio claramente, que pensó que estaba vivo, pero cuando lo buscó, este ya había desaparecido. Al principio se nos hizo increíble, pero nos salvamos por muy poco. Yo le di las gracias a Guzmán, mi compañero de unidad muerto en la primera incursión, y uno de los 16 muertos del grupo Jungla. Luego de ser recogidos, iba pensando sobre todo lo que nos pasó, y ahí rememoré la advertencia de la abuela santera, el ataque de mi unidad y las ánimas errantes que de tanto en tanto andaban en el comando. Esta historia fue verídica y está documentada.